En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18 nos dice: Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres de este mundo, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse todos la armadura de Dios para que puedan rechazar los ataques del enemigo. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones, ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Palabra de Dios. Aquí nos está invitando el Señor primeramente a que nos pongamos en oración, que nos mantengamos en oración unidos con Él. Y nos dice que vamos a luchar contra potestades que no son de este mundo, pero no nos deja desamparados, nos deja el escudo, su armadura. ¿Y cómo vamos a usar el cinturón de la verdad? Bueno, llenemos nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultivemos una amistad profunda con Dios a través de la oración. Tenemos que fortalecer nuestro espíritu cada día alabando a Dios y pasando tiempo con Él, tiempo en oración con Él, tiempo alabándolo, glorificándolo. Vivamos una vida íntegra y seamos veraces en todas nuestras acciones y la palabra. Así estaremos usando ese cinturón. Acordémonos que el cinturón de las armaduras se ceñía a la túnica que llevabas abajo de la armadura. Él apretaba esa túnica para que esa túnica se mantuviera en un solo lugar. Pues apretemos ese cinturón en nuestra cintura para que la túnica del amor, de la verdad, la llevemos ahí fija y que no se nos mueva. También nos dice que nos vistamos con la coraza de la justicia. ¿Cómo vamos a usar la coraza de la justicia? Bueno, recordemos que nuestra identidad en Cristo es gracias a Él, y esa la vamos a demostrar con el hermano, con el hermano que necesita, siendo justo con el hermano que necesita, ¿verdad? Tenemos que estar prestos a Él, a ayudarle en lo que necesite, a llevarle el mensaje de Cristo, que es el cual le va a dar vida en la eternidad. No creamos en las acusaciones del enemigo cuando trae a nuestra mente los pecados del pasado. Muchas veces el enemigo nos quiere herir con esas flechas del pasado, de nuestro pasado. No caigamos en esas trampas. Esas son trampas de Satanás que quiere hacernos volver al hombre viejo, ¿verdad? Entonces es ahí cuando vamos a usar la coraza. La coraza, hermanos, iba agarrada al cinturón, iba enganchada en el cinturón. Y esa te cubría todo el pecho y la espalda. ¿Por qué? Porque cuidaba los órganos vitales del ser humano. Entonces la coraza cuida de nuestro pecho para que no entre ahí esas malas intenciones de Satanás de las que les estaba hablando ahorita, ¿verdad? Y que nos pongamos, decía, el calzado. Acordémonos que el calzado protege al pie. El calzado protege de un huiste, de un clavo. Entonces el calzado en la guerra con Satanás nos puede proteger de esas trampas que nos pone Satanás para que impedirnos ir donde el hermano y llevarle el evangelio, ¿verdad? Por eso se llama el calzado de proclamar el evangelio, dice, el evangelio de la paz. Entonces pongámonos ese calzado, ¿verdad? Y sujetemos bien ese calzado a nuestro pie para que proteja nuestros pies de las trampas del enemigo, ¿verdad? Para que no caigamos en esas trampas y ya no vayamos a llevar a proclamar el evangelio de Dios, ¿verdad?
También nos dice que usemos el escudo de la fe. El escudo, hermano, en esos tiempos, con esas armaduras, eran unos escudos grandes que cubrían casi toda la parte del cuerpo adelante. Con ellas se cubrían el cuerpo adelante de ellos. Y ahí paraban la flecha, los dardos, todo paraba ahí. Y este escudo estaba hecho de metal, pero llevaba un forro de cuero. ¿Por qué? Porque el cuero neutraliza el fuego. Entonces, por eso es que llevaban este escudo, para parar esa flecha del enemigo. Pues nosotros tenemos que llevar ese escudo para parar la flecha del enemigo. ¿Y cómo lo vamos a hacer ese escudo? ¿Cómo lo vamos a hacer alimentar ese escudo? Bueno, leyendo, memorizando la palabra de Dios. Pasemos tiempo con Dios. Llenemos nuestra mente de la verdad sobre Él y sobre quiénes somos a la par de Él. Qué tanta es nuestra pequeñez y qué tanta es su grandeza. Pero Él en su grandeza nos protege y nos deja ese escudo. También nos dice que usemos el casco de la salvación. Debemos de tener en cuenta que nosotros, por el amor de Él, hemos sido salvos. Recordemos que somos salvos por la fe que tenemos en Jesús, y eso nadie lo puede cambiar. Vivamos en confianza y en obediencia a la vida que Jesús desea para nosotros. Combatamos con la palabra de Dios las dudas que tenemos. A veces, como les decía, Satanás nos pone esas trampas que nos quiere hacer volver a nuestro pasado. Pues no, con el escudo de la fe detengamos esa flecha que nos está mandando Satanás. Y por último nos dice que usemos la espada del Espíritu. Dice en el capítulo 17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. El escudo, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a tener esa fortaleza para poder rechazar las flechas del enemigo. Vamos a tener esa fortaleza para poder ir a la batalla. Nada nos podrá golpear nuestra cabeza ni nuestro corazón para poder ir a la batalla, para poder llevar ese mensaje de Dios. ¿Y cómo vamos a usar la espada? Bueno, primeramente tenemos que conocer, estudiemos la Biblia, memoricémosla, aprendamos a usar la palabra de la verdad, la forma efectiva que tiene para darse esa palabra. Combatamos las mentiras con la verdad. Guardemos la palabra de Dios y vivamos en una vida acorde a la que Dios nos pide. Primeramente, hermano, no podemos combatir o llevar esa espada del Espíritu si no leemos la palabra de Dios. ¿Cómo nos va a comunicar el Espíritu Santo? Bueno, tenemos que conocer lo que Cristo quiere de nosotros. Tenemos que saber lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos que saber de qué somos capaces con Cristo. Y todo eso lo vamos a ver a través de la lectura de la palabra. La lectura de la palabra es la que nos va a fortalecer para combatir contra el enemigo. Nos va a dar la fuerza para empuñar esa espada y combatir contra el enemigo toda clase de ataques que él haga. Vamos a combatir contra el enemigo todos esos malos deseos que nos quiere poner en nuestra cabeza y en los cuales no van a entrar en nuestra cabeza por el casco de la salvación que llevamos. Pero tenemos que usar bien esta armadura, hermano. Tenemos que poner esta armadura al servicio de Dios, porque Él nos la ha dejado para eso, para que la llevemos al servicio de Dios. Tenemos que usar, como les digo, ese casco nos va a proteger de que no entren las malas ideas en nosotros, el casco de la salvación. El calzado nos va a proteger de las trampas del enemigo que no nos hieran nuestros pies para poder avanzar en el mensaje de la salvación. ¿Ya? Y como les digo, la espada del Espíritu es la espada de la verdad, la espada de la sabiduría, la espada del mensaje, y toda esa tenemos que llevársela, herir al hermano pero con el Espíritu Santo para que éste lo llene de amor y para que lo invite a alabar y a glorificar a Dios, que es el que se merece todo. Aprovechemos estas